Mi compañero me acosó por ser más hombre que él y terminó mandándole fotos a mi esposa. Todo empezó un lunes cualquiera, de esos que huelen a café recalentado y correos que nadie va a leer. Nuestro protagonista, muchacho de 28 años, casado, responsable y con bíceps que asoman por las mangas del polo como queriendo saludar, llegó a la oficina sin saber que iba a despertar la furia de un gorila de traje, Gary. El Gary, para quien no lo conozca, es ese tipo de persona que cree que ser macho alfa se mide en decibeles y en cuánto ruido puede hacer al masticar proteína en polvo. Es de esos que confunden masculinidad con andar presumiendo cada centavo que gana y cada levantamiento que hace, aunque la mitad sean inventos sacados de un podcast de motivación masculina que se llama Dominando el Mundo desde tu garaje. Ese día, al joven musculoso le hicieron un comentario amistoso, casi como si alguien dijera: órale, te cortaste el cabello. Pero en lugar de cabello fue: ¿estás yendo al gym? A lo que él, con toda la humildad de quien no está buscando competencia, dijo: sí, voy cada 2 días nomás para cuidar la salud. Fíjate qué respuesta tan tranquila. Pero no, ahí fue cuando apareció Gary, como si lo hubieran invocado con un tarro de creatina y una bocina de reggaetón a todo volumen. ¿170 en banca?, dijo Gary, en voz tan alta que hasta los clips de papel se ofendieron. Y ahí empezó el martirio. Como si se tratara de un programa de concursos donde el premio es ver quién tiene la autoestima más inflada, Gary empezó con sus burlas. Que si eso es de nenes, que si un hombre de verdad levanta más que eso con una sola mano y la otra escribiendo un correo, que si para qué vas al gym si no vas a ser una bestia. Frente a media oficina, una obra de teatro no solicitada. Nuestro protagonista, haciendo gala de Temple Zen, trató de reírse, cambiar el tema, hacerse invisible, todo menos ponerse al tú por tú, porque ya sabemos que en las oficinas modernas eso de defender tu honor a golpes nomás te consigue una cita con recursos humanos y otra con el desempleo. Pero Gary no se detuvo. No, señor. Se volvió como esas gotitas de agua que caen todo el día en el mismo punto hasta que hacen un agujero. Que sí. ¿Puedes levantar la cafetera? Que si mira cómo flexiono, ¿te sientes inspirado? Que si el verdadero hombre domina. Dominaba el fastidio, eso sí. Y lo peor vino cuando Gary decidió que ya no solo iba a meterse con el compa en la oficina. No, ahora fue por la familia. El tipo encontró a la esposa del chavo en redes y le mandó un mensaje directo con foto incluida. Él solo, en el espejo, flexionando como si estuviera anunciando aceite para cocina. ¿Y qué puso? Algo así como las mujeres de verdad saben lo que quieren, versión motivacional de telenovela de bajo presupuesto. ¡Qué momento tan incómodo! Nuestro protagonista lo único que pudo hacer fue respirar profundo, contar hasta 10,000 y no hacer lo que todos en la sala de descanso soñaban, acomodarle una respuesta en formato puño. Pero esto apenas comienza, la cosa se va a poner peor antes de ponerse mejor. El pobre del protagonista ya no quería ni ir a trabajar. No porque fuera flojo, no, al contrario, el muchacho era puntual, responsable y encima iba al gimnasio. Ya con eso traía más disciplina que un soldado en desfile. Pero el ambiente laboral se le había convertido en una mezcla entre reality show y campo de entrenamiento de machos inseguros. Y es que cada vez que Gary abría la boca era como si el universo se pusiera en modo incómodo. Comentarios pasivo-agresivos, microflexiones de bíceps por aquí, preguntas sarcásticas por allá. Hasta le preguntó una vez si iba a necesitar ayuda para cargar su silla. La silla, caray. Como si estuvieran en la final de levantamiento de muebles. Y el colmo, lo que hizo que el joven dijera hasta aquí, fue la foto. Ese mensaje directo. Esa obra maestra de la vergüenza ajena, donde Gary se tomó la libertad de enviarse como galán de pasarela a la esposa del protagonista. Así, sin previo aviso, como quien manda una promoción de 2x1. Con todo y frase cursi. La esposa, una mujer digna de aplausos, no se rebajó. No respondió. Solo le mandó la captura a su marido con un mensaje claro y conciso. ¿Este es tu compañero? Y ahí se acabaron las risas. Porque ya no era solo una falta de respeto, ahora se había metido con su casa, con su familia. Y como dirían en el rancho, con eso no se juega. Nuestro amigo,
que hasta ese momento había aguantado como santo patrono del aguante laboral, empezó a considerar sus opciones. Y claro, como buen mexicano pensó primero en resolverlo con un ajustón. Un llegue bien dado, una frase contundente, algo que se sintiera, pues. Pero también tenía claro que si caía en el juego de Gary, quien iba a perder era él. ¿Qué iba a decir recursos humanos? Ah, claro, entendemos que te provocó, pero pues te vas porque aquí no aceptamos golpes con motivo de machismo laboral. Así que, en un momento de iluminación superior, decidió hacer lo que nadie quiere hacer, pero todos debemos hacer cuando toca. Fue a recursos humanos. Y ahí, amigos míos, empezó el verdadero show. Entró con la cabeza en alto, la evidencia en el celular y el alma llena de esperanza y miedo. Pensó que lo iban a batear, que le iban a decir: tú tranquilo, es solo un poco de bullying hormonal, échale ganas. Pero no, para su sorpresa, cuando mostró la foto del DM, la persona de recursos humanos cambió de color. Se le notó la indignación, el coraje y la preocupación. ¿Este mensaje se lo mandó a tu esposa?, preguntó el de recursos humanos con voz que parecía mezcla de indignación y ganas de mandar imprimir el código de conducta para aventárselo en la cara a Gary. Nuestro protagonista asintió, y el de recursos humanos solo dijo: deja eso con nosotros. Y al día siguiente, Gary no apareció en la oficina. Ay, la gente, como chismea, que si lo corrieron, que si está suspendido, que si fue a una conferencia de cómo ser macho sin molestar al prójimo. El caso es que no estaba, y el jefe solo les dijo a todos: si llaman preguntando por Gary, díganles que está fuera por el día. Como si fuera una receta secreta. La oficina respiró paz, el café sabía a gloria, las impresoras no chillaban tanto, era como si hubiera vuelto la armonía. Pero la paz no duró tanto. Y vuelve el Gary, amigos, porque si pensaban que esto se acababa con una suspensión administrativa y un correo de advertencia, no, esto se pone mejor. Al tercer día, cuando todos ya estaban acostumbrándose al dulce silencio del pasillo sin comentarios sobre testosterona, de pronto, Z aparece Gary, caminando como si hubiera perdido un combate con su propia sombra. Cabizbajo, sin esos saludos al estilo: ¿qué, bro? ¿Ya comiste 3 kilos de proteína hoy? Sin flexionar ni una ceja, parecía un personaje que se acababa de dar cuenta que su película de acción no iba a tener secuela. El protagonista lo vio desde su escritorio. Pensó que le iba a soltar otra de sus clásicas: ¿qué onda, campeón de la maceta? O alguna burla sobre el gimnasio o el café, pero no. Gary pasó de largo, como si de pronto el teclado de su computadora fuera la cosa más interesante del universo. Todo el día fue así. Silencio sepulcral. Nadie lo mencionaba, nadie lo miraba. Era como un capítulo de novela en el que el villano ya sabe que la regó y está esperando que el karma le cobre la factura. Pero después, en la sala de descanso, mientras el protagonista se servía su cafecito con esa confianza de quien ha recuperado su espacio, entró Gary. Tenso, nervioso, mirando al suelo, y con voz bajita dijo: ¿podemos hablar un segundo? Y ahí, damas y caballeros, ocurrió algo insólito. Gary, el eterno vocero de la hombría tóxica, el embajador de los músculos parlantes, bajó la cabeza y se disculpó. Dijo que recursos humanos lo había regañado con ganas, que le advirtieron que si volvía a repetir cualquiera de sus escenas, lo iban a despedir sin derecho ni a último refrigerio. Y entonces vino la confesión que nadie esperaba. Es que, me dolió que nadie notara que yo también voy al gimnasio. Me esfuerzo, ¿sabes? Paso horas ahí, pero nunca nadie me dice nada. Y luego tú llegas, con tu polo normal, sin presumir nada, y todos te elogian. Me sentí invisible. Lo manejé mal. Muy mal. Me proyecté, como dicen. ¡Zas! Se desmoronó el personaje. El Gary que se creía lobo solitario, terminó siendo más bien como perrito herido que solo quería una palmadita. El protagonista, con toda la madurez del mundo y un gesto que vale oro, le respondió que aceptaba las disculpas, pero también le soltó la advertencia con mirada de acero templado. Nomás te digo, si vuelves a mandar un mensaje a mi esposa,
olvídate de recursos humanos. Te vas a enfrentar con otro tipo de problema. ¿Estamos claros? Gary tragó saliva y solo atinó a asentir, como si le acabaran de decir que el examen final era oral y sin apuntes. Desde entonces, el exalfa anda calladito. Ni un comentario, ni una flexión, ni una pregunta retorcida. Hasta parece que por fin entendió que respeto no se gana a gritos ni con presunciones, sino portándose como persona decente. Pero no crean que aquí se acaba la historia. No, porque después vinieron los chismes, los consejos extraños, y uno que otro personaje opinando desde su silla giratoria. Después de que Gary hiciera su acto de contrición nivel drama de premio Ariel, en la oficina se soltó la plática. Porque si algo nos gusta más que el café gratis, es el chisme laboral con contexto filosófico. Apenas pasaron unas horas de aquel perdóname, me proyecté, y ya había compañeros de escritorio sacando teorías del comportamiento humano como si fueran egresados de la Universidad del Teorema de la Envidia Machista. Un fulano del área de finanzas, al que nadie pelaba hasta ese día, se acercó al protagonista con cara de sabio y le dijo: «Mira, carnal, lo que pasa es que tú proyectas seguridad tranquila. Eso, compa, eso desconcierta a los que creen que la hombría se grita, no se vive». Y otro, uno de sistemas, con lentes de pasta y mirada de yo todo lo leo, soltó la tronadora. ¿Sabes qué deberías hacer? Baja tu perfil, apágate un poco, hazte el aburrido. Eso los desactiva, como cuando ves a un perro ladrando y tú nomás pasas sin hacer contacto visual. El protagonista los escuchaba como quien escucha a un gurú de yoga que nunca ha hecho yoga, con respeto, pero sin entregarse por completo. Luego apareció el coach de pasillo, ese personaje que nadie contrató pero que opina de todo como si le pagaran por minuto hablado. Se acercó con la intensidad de una tía en fiesta familiar y dijo: «Mira, mi chavo, esto es estrategia. A Gary lo heriste, no con músculos, sino con atención. Él quería ser el que recibiera los halagos y cuando vio que tú nomás pasas y todos te chulean, pues le dolió. Eso no es acoso, eso es tragedia temperamental. Tú lo que tienes que hacer es fingir que te cae bien. Admíralo tantito. Dile: oye Gary, ¿cómo le haces para sacar pecho sin que te duela la espalda?» Y ya lo tienes de tu lado. El protagonista ya no sabía si reírse, anotarlo para una obra de teatro o simplemente inventar que tenía junta para huir de tanta sabiduría. Pero entre tanto comentario bien intencionado, hubo uno que sí le quedó, uno de esos que le dijo, con voz firme, que ir a recursos humanos no había sido un error, que fue lo correcto, porque en una oficina no se trata de ser más fuerte o más listo, sino de tener un ambiente donde nadie te haga sentir menos por cómo te ves, por cómo hablas, o por cuánto levantas en la banca. Y él, por dentro, pensó: qué loco, uno viene por una chamba y acaba descubriendo la psicología de los alfas heridos. Para cerrar el día con broche de oro, otro personaje preguntó con total seriedad: ¿y cuánto banca Gary? El protagonista, sin perder la oportunidad de cerrar el acto con chiste, contestó: según él, 235. Según su ego, 300. Según recursos humanos, 0 tolerancia. Y todos soltaron la carcajada. Pasaron los días, y la oficina comenzó a volver a su ritmo normal. Bueno, todo lo normal que puede ser un lugar donde alguien alguna vez comparó la cafetera con un aparato de levantamiento olímpico. El protagonista, ahora con el aura del que enfrentó al macho ruidoso y sobrevivió, empezó a notar cambios. Gary ya no lanzaba comentarios. Ya no preguntaba quién cargó más, ni flexionaba como Hulk en miniatura. Ahora se limitaba a hacer su trabajo, atender llamadas, mirar su monitor con la resignación de quien sabe que se pasó de lanza. Parecía más un vendedor arrepentido de motivarse con videos de coaches gritones que el guerrero de la banca que decía ser. Y un día, en la tranquilidad del ambiente, el protagonista tuvo una plática final con él. Gary le agradeció de nuevo, pero ahora con otra cara. Le dijo que, siendo honestos, no era solo envidia, era soledad. Que se había divorciado hacía tiempo, que llevaba años yendo al gimnasio como si fuera su única rutina que lo mantuviera cuerdo.
que veía como la gente admiraba a alguien más por lo que él creía que hacía mejor, y que todo eso se le mezcló en la cabeza como licuado mal hecho. Y sí, era triste, era patético, pero también humano, y aunque no lo justificaba, sí le daba contexto. Porque, como bien dijo uno de esos compañeros sabios del cubículo, a veces, lo que parece fuerza es puro miedo con esteroides temperamentales. Nuestro protagonista, que no tenía por qué darle más oportunidad, lo hizo. Le dijo que mientras respetara los límites, él no tenía problema en convivir, que lo cortés no quita lo valiente, y que en esa oficina lo que menos necesitaban era otro capítulo del Club del Machito Triste. Desde entonces, Gary se volvió uno más, sin chistes, sin poses, sin retos de gimnasio, y aunque todos sabían su historia, nadie volvió a sacarla, porque en el fondo, la mayoría entendía que todos cargamos con inseguridades, pero lo que haces con ellas es lo que define si eres un compañero o una alarma ambulante. Y sobre el protagonista, siguió con su rutina. Iba al gimnasio, trabajaba, amaba a su esposa, y de vez en cuando le servían el café, sonreía solo y decía para sus adentros: sí, sí puedo con la cafetera. Gracias. Ah, y claro, su esposa jamás respondió el mensaje de Gary, pero cada vez que lo ve, lo saluda con una sonrisa que dice más que 1000 palabras, una mezcla entre burla contenida y triunfo silencioso. Y así termina esta historia de pesos y egos, de músculos reales y emociones escondidas, porque a veces, el verdadero levantamiento es el de la dignidad. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.